¿No? Estamos casi todos. Recording. Ah, estás grabando. Me olvido eso. Entonces, dijimos que antes había un uso más ligado, digamos, a cierta conexión con lo divino, con la religiosidad y también como fenómeno de cohesión social, que podemos pensar y podemos rastrear que este fenómeno de cohesión social todavía se sigue produciendo, digo, ¿no? Todos vamos a los bares a juntarnos con amigues y nos tomamos una cervecita o en alguna, no sé, en alguna reunión familiar también, este, lo hacemos, digo, después podemos pensar, ¿no? Un poco lo que decía el compañero, que no me acuerdo quién era, Leandro, si me era parece. Leandro, que en esto de, bueno, que uno ve que hasta en los discursos familiares, ¿no? Hay como una cierta presión hacia al consumo de alcohol, ¿no? Este, como, casi como una marca de pertenencia, ¿no? Este, bueno, en, en, en esta construcción del problema droga, lo que vimos es que con la llegada, digamos, de las sustancias y de personas que consumían sustancias a diferentes espacios, sobre todo, digamos, a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Como espacios, digamos, de hegemónicos de construcción de cierto tipo representacional, ¿no? De representaciones sociales o como espacios, digamos, que marcan, digamos, eh, hasta teóricamente eh, por dónde seguía el pensamiento, ¿no? Digo, tanto como usinas de pensamiento, ¿no? Tanto Estados Unidos como Europa, es a donde llegan estas poblaciones, ¿no? De negros, a Estados Unidos, de chinos también, este, y luego de mexicanos. Y ahí, ¿no? Esta concepción moral acerca de, bueno, cierta degeneración moral de quienes consumen, ¿no? En Estados Unidos hay un documental muy interesante ahí en Netflix, ¿no? Donde dice, bueno, ligan la música de los negros, que es el jazz, este, con cierta voluptuosidad, ¿no? Que genera en las personas esa música más lo que consumían los negros, que bueno, ellos consumían, en su mayoría consumían eh, cocaína y marihuana. Acá en la Argentina, ¿no? Podemos pensar que en el mismo periodo, en la aparición del tango, el tango, ¿no? Tiene mucho que ver con el consumo de cocaína. Este, también, y si lo pensamos históricamente, bueno, también, ¿no? El tango estaba prohibido porque la sensualidad del tango, ¿no? Se tocaban los cuerpos, digo, había ahí toda una cuestión que estaba más ligado a cierta mirada moral y de degradación moral sobre los consumidores de sustancias. Pero piensen, es interesante que pensemos esto, siempre está ligado a cierta grupo poblacional, ¿no? Y entonces los atributos de las sustancias son desplazados digamos, lo que suponen que son los atributos de la sustancia, esto de que, bueno, uno relaja la moral y entonces, ¿no? Se pone como más cachondo, ¿no? Digo, esto lo produce la sustancia, pero además son los sujetos, ¿no? Son sujetos, hay como un transitivismo ahí, ¿no? En algún momento, y en ese documental que les digo que está interesante y que el youtuber Damián Cook toma bastante de ahí, digo, para si les interesa verlo, sobre todo lo que se evidencia ahí es como cuando se comienza la guerra contra las drogas, que esto recién sucede en el 60, piensen esto además, en los 60 mundialmente es una década convulsionada, ¿no? Este,
en Estados Unidos, Nixon lo que hace es establecer la guerra contra las drogas y queda bastante evidenciado porque se encontraron desgrabaciones donde él hace hincapié en esto porque con un interés de tipo eleccionario, ¿no? Y porque además lo que hace es asociar justamente, ¿no?, a los mexicanos con la marihuana, a los negros con la cocaína, para fortalecer, digamos, su posición como candidato, ¿no? Y ahí se establece la cuestión de las guerras contra las drogas y el prohibicionismo. Eso en Estados Unidos, y que marca una línea, pero también, digamos, esta línea a nivel internacional empieza a, mm, a consolidarse en el 61. Piense que recién en el 61, 1961, es cuando aparece la noción, digamos, de droga a nivel de la Organización Mundial de la Salud, pensándolo como un problema de salud, y empieza también ahí a establecerse las primeras directivas. Pero junto con esto de que entonces uno dice, bueno, la OMS, hay ahí un abordaje sanitario, pero coincide y se entrelaza con esta guerra contra las drogas, y entonces desde el inicio, para pensar el problema drogas, lo que tenemos es una perspectiva penalizante, ¿no?, y una de salud. Esto nos va a traer muchos problemas y es el día de hoy, y seguimos con los mismos problemas en esta doble abordaje, que no termina de quedar claro si el que consume, digamos, es alguien que está atravesando un problema de salud o es alguien que es un infractor de la sociedad y como tal merece ser penalizado. Digo, bueno, esto complejiza. Entonces, ¿no?, en este planeo que hicimos histórico, nos permite ahora sí, ¿no?, pensar estas representaciones sociales que están constituidas alrededor de la droga, ¿no? Uno es el concepto droga, ¿no?, que siempre va a estar asociado a lo ilegal, no solo lo ilegal, ¿no?, porque, como decíamos, ¿no?, más temprano, ni el tabaco, ni la yerba, ni el café, ni el alcohol, para nosotros es una droga, sino que cuando decimos droga, decimos, bueno, ¿no?, la marihuana, la cocaína, el LSD, ¿no? Entonces, la droga como algo ilegal, pero no solo eso, sino, y yo se los adelantaba en el primer encuentro, sino esta cuestión del fetichismo de la sustancia, ¿no? Digo, para seguir pensando estas representaciones sociales. Cuando yo digo fetichismo me refiero, digamos, a la noción antropológica de fetichismo, ¿no?, que es la idea de que hay un objeto o una sustancia que tiene poderes, ¿no? Digo, por eso la idea del concepto desde la antropología, ¿no?, que tiene poderes cuyos efectos o estos poderes lo que hacen es ser capaces de generar ciertas conductas, cuestiones en los sujetos, ¿no? Este, eh, para pensar la noción de fetichismo, ¿no? Nos sirve también, por ejemplo, los muñequitos de vudú, ¿no?, de la religión del vudú, que lo que hacen es, bueno, trasladar ciertas características y poderes de una persona a un muñequito, y si uno acciona sobre el muñequito, no le va a pasar esto, no, digo, a esto me refiero cuando yo hablo del fetichismo de la sustancia, ¿no? Creer que, por ejemplo, y esto es una cosa que si revisamos un poco nuestras propias representaciones,
está ahí presente, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Y la semana pasada aprendimos con León, ¿no? Que, bueno, hay sustancias que son estimulantes y hay sustancias que son depresoras y que, bueno, y que el alcohol tiene un momento, ¿no? Que funciona desinhibitoriamente, pero, ¿no? Entonces uno conversa más, es más charlatán, se permite algunas cosas que de otra manera no, pero tampoco es que, y para pensar críticamente también este fetichismo de la sustancia, es que la sustancia nos convierte en otras personas, ¿no? Digo, bueno, si bien, bueno, puede ser, ¿no? Digo, cuando uno consumió mucho alcohol, lo que puede suceder es que, bueno, que pierda ciertas capacidades cognitivas, pero no es que nos vamos a transformar en Mr. Hyde, ¿no? Digo, bueno, sí, algunas cosas van a pasar, pero no es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está asociado también a este fetichismo de la sustancia es que entonces la sustancia tiene poderes sobre la persona, ¿no? Entonces, es esto de que la droga lo atrapó, ¿no? Y entonces, este conceptualización de la droga lo atrapó invalida otras lecturas y otras posibilidades de los sujetos, digo, ¿no? Porque pensar que la droga tiene un poder sobre las personas y les hace hacer ciertas cosas, en principio es desconocer la autonomía de los sujetos. Pero y además nos ubica en un espacio de absoluta impotencia, ¿no? Porque, no sé, está atrapado por esto y nada se puede hacer. Digo, cuando uno pone en cuestión este fetichismo de la sustancia, se abren las posibilidades de trabajo también con los sujetos, porque lo que sucede, y nos sucede mucho en la clínica, sobre todo porque este fetichismo de las sustancias sigue instalado y sigue circulando en ciertas prácticas, en ciertos abordajes, ¿no? Y entonces capturan ahí la posibilidad de transformación de las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien que viene porque tiene un problema con la droga y lo que te dice es que lo que pasa es que me agarra la... No, ayer veíamos a alguien, ¿no? Que viene y te dice, no, lo que pasa es que yo no puedo hacer nada, me agarra la droga, ¿no? Entonces ahí hay una imposibilidad de problematizar lo que le pasa, ¿no? Es como, bueno, nada, soy adicto, no tengo nada para hacer, ¿no? Y en realidad lo inhabilita el mismo sujeto, alguien quiere Como si hablar. fuera algo ajeno. Ujú. Podría ser como un sujeto que se lo coloca en un lugar como sujetado dentro de las drogas, o sea, como una construcción que te dice, bueno, si vos te drogás, vas a quedar sujetado a esto y vas a ser un drogadicto para siempre, digamos, ¿no? Claro, Perfecto, entonces, te muteaste, vale, te sí, me muteaste. está hablando. Sí, No, perfecto. Justamente, ¿no? El concepto general no solamente del abordaje de reducción de daños y consumo problemático del paradigma sino de la ley de salud mental, lo que se trata es de despasivizar al sujeto, al padeciente, ¿no? Cuando el sujeto queda agarrado por las drogas, por el flagelo de las drogas, porque la droga lo agarró, porque está enfermo, ya se lo pone en un lugar sujetado y muy pasivo. Entonces, Aparte, a partir como dice Valeria, se crea un sistema para curarlo ya, como para trabajar la parte económica. exacto, exacto. Y ya se puede vender algo. Claro, o sea, ahí buscas la venta, la parte ¿Viste? económica para generar una ganancia. Exacto, exacto. Porque recordando un poco lo que decía Valeria con respecto a los efectos del alcohol, recuerdo que hace, no sé, 4 semanas me habla un conocido y me dice, che, tengo una acidez terrible, que esto que el otro. Bueno, le digo, me dice, tengo tal dolor y tal esto el otro. Bueno, le digo, mañana anda al médico, pero hoy tomate un Taural.
¿Cuál es el taural? La ranitidina. Para mí toda la vida fue ranitidina, porque toda la vida el taural fue ranitidina. Ahora resulta que la ranitidina no está más. ¿Por qué? Porque es nocivo. Se estuvo vendiendo 500.000 años, bueno, no sé, 500.000 no, pero por lo menos 20, y ya no hay más taural. Vos vas a comprar taural y es otra droga que no me la aprendí todavía. Pero porque ya estoy viejo y ya no hago clínica de esa. Pero vos fíjate esto de Omeprazol, cómo... creo que ¿eh? era omeprazol para la acidez, ¿no? Capaz que sea No me acuerdo. el omeprazol cuando la ranitidina era taural era otra cosa, ¿viste? Gastropaco, no sé. Digo, cómo se marca la tendencia de qué es lo nocivo o qué no, según el interés del momento, porque, bueno, si la ranitidina es ahora nocivo, fue nocivo toda la vida, Sí, lo que pasa es que no se lo después estudió lo incluso suficiente. salieron estudios que dijeron que ya no es más, o sea, como que en realidad no es nocivo, hubo una cuestión de mercado en la cual lo pusieron en ese lugar. Ahí va, Ya no sé ahí qué va. creer, pero fármaco discutimos sobre eso un poco y me acuerdo que habían dicho como que en realidad no se puede dar. Así que bueno, no sé qué tan real es eso o no ya. Claro, ahí tomando lo que decía Estamos Valeria, el actualizados por farmacón todos se lados. transformó en farmacón, ¿no? Y ahora parece que pasa a ser otro farmacón. Y bueno, muteada, Vale, estás. Sí, 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 pero soy así, soy una comentadora compulsiva yo. Por esto de, bueno, remedio o veneno, ¿no? Decía esto, y esto va a estar muy connotado por la sanción social, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es remedio y qué es veneno en cada momento de la historia y cómo esto, ¿no? Se va modificando. Y para traerlo a Leukovics, ¿no? En esto que decía más temprano de los tipos subjetivos y las prácticas que construyen subjetividad, este, mm, dentro de estos estereotipos o representaciones sociales, ¿no? que estamos tratando de pensar alrededor de la droga y hablamos del concepto droga o qué es una droga socialmente, después hablamos del fetichismo de la sustancia, y para pensar un poco quienes experimentan con sustancias, cómo se construye la representación social del consumidor. eh, y asociado, me parece que esto es interesante para rastrear a los diferentes momentos epocales, ¿no? Yo les decía, bueno, esto de la construcción del otro como el degradado moral, después pasó a ser un infractor social, ¿no? Este, y entonces quien consume sustancias o drogas es alguien que se opone a la sociedad, ¿no? Con lo cual, ¿no? La sociedad tendrá que ejercer los controles necesarios, pero también digo esto, ¿no? Para cualquiera de nosotros, si vamos e indagamos un poco nuestra propia representación social del consumidor, es alguien que atenta, ¿no? Es alguien que además, ¿no? Se liga rápidamente a la noción de delincuencia, ¿no? Esto lo tenemos bastante incorporado, ¿no? Un consumidor de drogas es un delincuente. Es alguien que no le interesa, digo, en algún momento, en los 60, un consumidor de drogas, ¿no? Si pensamos la aparición de las drogas sintéticas, las drogas psicodélicas, ¿no? Era alguien que atentaba contra la sociedad porque lo que quería era transformarla, ¿no? Entonces, igual atentaba contra la sociedad, ahora, no, es alguien que directamente, ¿no? No está tan ligado a la transformación social, sino más ligado, digamos, a cierta idea de la penalidad, ¿no? De que es capaz, digamos, de atentar contra el otro porque no le importa nada del otro y entonces puede, no sé, destrozar lugares y Profe, cometer actos. Sí. igual yo creo que sí está en cierta manera hoy en día ligado a la transformación social. O por lo menos creo que hay un movimiento mucho acá en la juventud de que recién me estaba poniendo a pensar, que no es algo que lo pensé cuando lo leí,
que en una parte del texto de TUC habla de las drogas que nosotros consideramos tipo aceptadas y las no. Y en una parte decía tipo las benzodiazepinas, qué sé yo, están como aceptadas, ¿viste? El alcohol, todas esas cosas, mientras que la marihuana y todas esas otras más naturales, no. Pero me parece que ahora está habiendo una movida, o quizás lo estoy notando yo nomás, de dar vuelta a esto, ¿no? De todo lo sintético, intentar buscarle la vuelta y quizá poder encontrarlo en lo natural. Y de repente las benzodiazepinas no, pero fumarte un porro sí, es como, creo que hay mucho de eso ahora también, pero bueno, es algo que en mi punto de vista está naciendo recién ahora. Empezar a problematizar el consumo de alcohol, el tabaco, todas esas cosas que antes quizás, no sé. Sí, vos sabés que, sí, Belén, hay algo de eso, hay una percepción compartida, por lo menos yo esa percepción la tengo compartida. No soy un gran investigador, pero algo uno está en el tema, recuerdo los inicios y el momento actual no es lo mismo. Uno ahí tiene que enlazar también con los momentos sociohistóricos, estamos viviendo un momento particular. El movimiento feminista es uno de los pocos movimientos revolucionarios que hay, y dentro de ello, digamos, dentro de lo que la mujer ha sido capaz de producir, también yo lo marcaba en la primera cursada. Cuando yo tuve que ir a buscar material sobre el THC, lo encontré a partir de la página de Mamá Cultiva. Y Mamá Cultiva es una ONG o una agrupación bastante revolucionaria también, pero no con fines políticos, pero al final lo tiene a la finalidad política, porque han logrado incluso la revisión del tema del cannabis en función de madres que estaban preocupados por la patología de su hijo, por su espasticidad, por su epilepsia, digamos, por eso se llama Mamá Cultiva. Pero sí, estamos asistiendo a un momento como revolucionario en el tema. Bueno, hace poco fue legalizado el consumo en Uruguay, le pegaron un viandazo al narcotráfico, porque eso también es verdad, ¿no? Hay toda una serie de intereses atrás. Uno piensa, Valeria hablaba sobre el recorrido histórico, ¿no? Y ahí faltaba un poco localizar los grandes conflictos bélicos, ¿no? La invasión de Inglaterra, la parte de China, Colombia como un centro de formación de paramilitares por el crecimiento de los carteles, y ahora con las políticas de Colombia se ha trasladado a México, siempre con el gran consumidor que fue Estados Unidos, digo, pero no había muchas ganas de pensar en otro momento las cosas de esta manera, era mejor ponerse en un lugar más moral y dejar que por otro lado los comercios siguieran dándose como se daban. Pero sí, hay un momento para mí como histórico, o una parte, digamos, que está cambiando rotundamente. Uno lo escucha incluso yo por lo menos lo escucho en la consulta típica, más allá de que en el ejercicio uno también como efector de salud y como laburante de consumo problemático, uno también ha podido torcer un poco la mirada y mejorar los conceptos. También lo escucha en la gente, y la gente se da como más libertad para hablar de determinadas cuestiones, ¿no? Muchas madres que han venido a decirme, sí, mi hijo tenía esto, y yo le di gota de cannabis, porque la verdad que sí, y está bueno. Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Y lo enmarco en, bueno, en esta perspectiva que se va transformando, pero cómo aparecen, digo, esta cuestión más punitiva, ¿no? De las personas que consumen, que terminan generando en esta guerra contra las drogas, terminan generando mucha vulneración hacia los sectores más populares, ¿no? Digo, porque en esta introducción que hacía León de, bueno, las motivaciones geopolíticas que determinan cierto tipo de políticas, ¿no? Pensaba, bueno, el Plan Colombia, que tenía que ver con desarmar la producción de cocaína en Colombia, que lo que hizo fue que, bueno, de alguna manera se corrieran hacia otros estados los narcotraficantes, ¿no? Y la aparición de los narcotraficantes como
un actor social, ¿no? Que iba ahí determinando las políticas, ¿no? Hemos hablado de narcoestados en Colombia, y bueno, y hoy estamos, ¿no? Yo no sé si vieron ayer las noticias, pero bueno, parte del el estado actual de Colombia tiene que ver, y la podemos pensar, ¿no? En su complejidad, pero con la intervención, digamos, de esta política de guerra contra las drogas, ¿no? Que produjo desplazamientos de personas, que produjo envenenamientos de grandes porciones de la tierra, en esto de pulverizaban glifosato sobre los cultivos, y que esto no solo no produjo, digamos, una disminución de la producción de cocaína, sino que además envenenó a grandes sectores de la población. Digo, bueno, para pensar todas estas complejidades, cuando pensamos el tema droga, y también en esto que se empieza a advertir, y que ya hace varios años, cuando León y yo entramos a poder pensar, fuimos convocados y empezamos a trabajar en el tema de los consumos problemáticos, esto de alguna manera ya estaba instalado, ¿no? De empezar a pensar mundialmente otras formas de abordar la problemática, ¿no? Y de entender la relación que los sujetes tienen con la sustancia. En la Argentina, ¿no? A ver, antes de decir esto que voy a decir de la Argentina, entonces empezar a complejizar nos obliga a pensar al sujeto, a la sustancia y al entorno, ¿no? En su relación, para poder darle una complejidad al momento de pensar intervenciones y pensar políticas, y qué vamos a hacer con esto que está en la sociedad y que va a seguir estando, ¿no? Entonces, en esto de poder pensarlo más en su complejidad, desde un paradigma de la complejidad, desde una perspectiva interdisciplinaria, vamos a tener que pensar en estos factores, ¿no? ¿Quién la consume? O sea, ¿quién es la persona que lo consume, su edad, su trayectoria, cómo está en ese momento, ¿no? Su propia biografía? ¿Qué consume? ¿No? Entonces, porque no es lo mismo, ¿no? Consumir alcohol que consumir cocaína, o consumir LSD, consumir benzodiazepinas, digamos, la sustancia. Es importante saber qué sustancia se consume, pero también cómo la consume, ¿no? Con su frecuencia, y dónde la consumí, con quién, porque eso también nos va a dar un marco, porque no es lo mismo, ¿no? Un consumidor recreativo de marihuana que la consume los fines de semana, ¿no? Entonces empieza, digamos, a pensarse, a habilitarse a pensar de otra manera. Un poco lo que les decía la semana pasada, que en la Argentina esta introducción de esta nueva forma de pensar en parte está enmarcada, o podemos decir que uno de los antecedentes tiene que ver con la ley de salud mental, ¿no? Como decía León, la ley de salud mental lo deben haber visto en la asignatura, ¿no? De salud mental, que es del 2010, y se reglamentó en el 2013, y que se llama, bueno, yo no, la que tengo acá dice Ley de Salud Mental, pero en realidad se llama Ley de Salud Mental y Adicciones. Hubo que poner el término adicciones en el título de la ley, porque hasta 2010 estaba como un poco en cuestión, ¿no? Si la adicción era o no un padecimiento mental. Ahora yo creo que en cierta parte, digamos, de los trabajadores o de quienes trabajan en salud mental, está como más claro, y lo que ahora está en debate es si esto requiere, digamos, una perspectiva especializada, ¿no? Que es un poco de lo que renegamos nosotros, a pesar de ser especialistas en adicciones, ¿no? Pero nos parece que justamente cuando lo pensamos
en su especialización, lo que hacemos es reducir una vez más la complejidad de la problemática. Y muchas veces lo que nos sucede, y lo vamos a ver en los próximos encuentros, y probablemente León también dé cuenta de esto, es que se invisibilizan las problemáticas psíquicas de los sujetos en función de una lectura de la adicción. Digo, desde los lugares de tratamiento. Y eso dificulta para el sujeto, para las familias y para las propuestas terapéuticas, un abordaje que permita acompañar de otra manera, ¿no? Ya nos meteremos con eso. Me parece re interesante y oportuno estos últimos minutos de lo que comentabas, Valeria, porque también yo hacía referencia en el teórico de alcoholismo y de alcohol a esta pregunta que redunda en los foros, ¿no? Que es cómo detectar el alcohol y qué tratamiento se le puede dar, ¿no? Y por ahí, para hablar de la parte biológica, lo vamos a poder hablar en algún momento, podremos hacer algo, digamos, del abordaje farmacológico puntual, pero me parece más interesante y voy a empezar digamos, a dirigirlos a esta charla a las estudiantes y a los estudiantes que preguntaron, porque es importante, digamos, comprender esta complejidad, no sé, digamos, o por lo menos vislumbrar la complejidad que tiene las drogas en el mundo y en la historia, y después que estas palabras que dijiste vos, ¿no? Comprender al sujeto, su recorrido, su contexto, sus cuestiones anímicas, sus cuestiones psíquicas, qué consume, cómo lo consume. Entonces, no hay un alcoholismo, ¿no? Sino que hay personas que tienen problemas con el alcohol, porque justamente lo que estamos viendo es, si hablamos de el alcohol como problema, hablamos de un tratamiento que se estandariza, se estandariza, se pone en serie y al sujeto se lo pasiviza. Y eso no ha dado respuestas. Entonces, me parece muy importante que lo marques, porque de alguna manera es, si bien tampoco uno pretende que se entienda todo de una sola vez, entre las 2 o 3 clases que vamos dando, está bueno que se siga remarcando este concepto, ¿no? No hay un tratamiento específico en ese sentido. Sí podremos pensar en un tratamiento farmacológico puntual, en qué intervenciones podrá uno hacer en determinado momento, pero para entender el alcoholismo como un problema único está muy complicado, ¿no? Para entender que el problema es la sustancia, tenemos problemas, digamos. Está bueno que lo complejices así, porque así los refiero a los chicos y a las chicas acá y ven un poco lo complejo del asunto. Sí. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Nos quedan 5 minutos de reunión. Yo vamos como de a poco en esto que plantea León, vamos entrando un poco, digamos, a la actualidad, y se me ocurre que en esta complejidad, que no sé si logré transmitir lo suficientemente bien, lo que nos vamos a encontrar entonces es que en las personas que consumen vamos a tener efectos primarios que van a estar ligados a las sustancias, ¿no? Digo, bueno, estos positivos y negativos, lo que decíamos hoy más temprano, ¿no? Bueno, ¿por qué la gente consume sustancias? Y porque es placentero, porque algo obtiene ahí, ¿no? Algo le interesa, ¿no? Y entonces habrá efectos positivos y efectos negativos, pero también hay lo que nosotros podríamos llamar, después de este recorrido, los efectos secundarios, que son los efectos sociales, ¿no? Y que parten, digamos, de la lectura que como sociedad construimos de la temática, ¿no? Y me parece, tomando lo que decía Belén, que este cambio que está sucediendo y que también, por ejemplo, yo lo ligo también a, de alguna manera, sí al feminismo, porque me parece que es el feminismo que fue permeando, digamos, todas las luchas y todos los sectores,
pero no únicamente, digo, aparece, digamos, los espacios de reclamo, digamos, de visibilización y de autonomía y de reconocerse, ¿no? Más allá de las prácticas de consumo que realicen, ¿no? Sino el derecho al respeto a su autonomía. Digo, hay diferentes colectivos que empiezan a hacerse oír, ¿no? Y en eso también es importante y también son los que traccionan, digamos, para que estas transformaciones sean posibles, ¿no? Acá, como dijo León, está Mamá Cultiva, en Mar del Plata hay clubes de cannabicultores, son, digamos, estos actores que han intervenido, digamos, a nivel macropolítico, que empiezan, ¿no? a partir de su activismo y su participación en diferentes espacios de investigación y de desarrollo, a traer otra palabra, ¿no? Y yo lo pienso también ligado a, porque también es nuestra área, a la salud mental, como la aparición, digamos, de las personas que se autodenominan neurodiverses o sobrevivientes de la psiquiatría, empiezan a hacerse oír y decir, bueno, somos diferentes, tenemos derecho, ¿no? a no ser sancionados por esto. Me parece que, me parece que el que tracciona más fuertemente, el actor o la actriz más fuerte que tracciona, digamos, estas transformaciones sociales, es el feminismo, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros también fuimos víctimas de la opresión, ¿no? Y tenemos algo para decir, y me parece que estos diferentes actores, ¿no? Van generando esta otra forma de respeto y acompañamiento de las diversidades que nos constituyen socialmente, ¿no? Uno lo piensa así y dice, bueno, vamos bien como mundo, ¿no? Me parece, hoy sí, se está por cortar, falta un minuto, por ahí les invito a que cerremos acá, hacemos una pequeña ronda de qué les pareció, si estuvo bien, si llegaron a algún lado, o quedaron más confundidos y pensamos el próximo encuentro. ¿Les parece? Bien.